No sé si tengo que salir como para acá, ¿verdad? Como que estamos en el medio. Ven desde allá. Hermano, tenemos que orar para que podamos tener dos televisores, uno allá y otro acá, y de esta manera todo el mundo pueda ver sin problema. Porque después, por esas cosas de la vida, cuando yo me paro ahí, como que tapo, ¿verdad? Y quiero que vean y escuchen bien, y los hermanos, ¿verdad?, que son miembros de la iglesia, saben que nosotros posteamos en el chat de la iglesia siempre las predicaciones para que las repasen durante la semana y puedan apuntar sus dudas, y cuando tengamos el estudio bíblico de los miércoles podamos entonces aclararle cualquier duda. Exhortamos a que hagan sus anotaciones, pero vamos a seguir hablando de lo mismo otra vez. Vamos a seguir hablando de que hay que tener ojos y oídos espirituales para nosotros poder escuchar y ver a Dios cuando Dios está, porque nosotros aquí, digo, ninguno aquí ha visto al Señor, ¿verdad? Porque usted está vivo, dice la palabra que el que ve al Señor se muere. Pero el Señor se manifiesta. Él no juega al esconder ni se hace el difícil. Él está bien disponible para todos aquellos que tengan el corazón correcto. Y se supone que nosotros tengamos ojos y oídos espirituales para poder discernir en un momento dado en que el Señor esté haciendo algo. Porque yo como cristiano quiero estar todo el tiempo insertado en ese mover de Dios. Porque Él es el que aumenta nuestra fe. Él es el que nos limpia, nos fortalece. Él es el que hace que se rompan las cadenas de todo lo que nos pueda estar atando en la vida. Desde problemas con droga, alcohol, pornografía. Ayer se habló mucho de eso, los que estuvieron en la conferencia de matrimonios a prueba de fuego. Pero nada de lo que nosotros podamos hablar, decir, podemos ir a 20 congresos, podemos ir a donde sea. Y puede venir la persona más ungida de parte de Dios y pararse al frente tuyo y hablarte de parte de Dios, y si tú no tienes oídos para escuchar, no vas a recibir nada. Y hay algo, ¿verdad?, que yo creo que nadie puede debatir, es que el tiempo en que estamos viviendo son tiempos malos. Son tiempos donde las naciones, los gobiernos y todo se ha corrompido. La sociedad se ha corrompido, los valores se han perdido. El enemigo se está literalmente, hermano, hablando como en el campo, jaltando, destruyendo matrimonio, destruyendo familia, a lo que él vino, que fue a matar, robar y destruir. Lo que pasa es que ninguno de nosotros tampoco ha visto el diablo. Y si nosotros viéramos a ese aparato disque colorado con cuernos y un jabo y un tridente, pues así es fácil. Pero el enemigo se disfraza. El enemigo es muy sutil y muy astuto. Y utiliza la astucia y la sutileza para colarse en tu vida sin que tú te des cuenta.
Y que entonces, como me ha pasado a mí con adictos que he interrelacionado con ellos, me dicen, no, porque es que por esto y por esto yo caí en las drogas. Y después que yo los dejo hablar, después que yo les digo que yo salí de ese mundo, entonces le digo, quiero hacerte una corrección. No fue nada de eso lo que te llevó a las drogas. Es la falta de Dios el que te llevó a las drogas. El no meterte con Dios, el no darle el espacio a Dios que merece en tu vida, fue lo que te llevó a eso, porque sutilmente, sencillamente, uno va decayendo y degradando hasta que llega a un momento dado en la vida donde tú literalmente estás atrapado. Y para salir, el único que puede romper las cadenas, hacer que los yugos de impiedad se pudran, el único que puede llenar ese vacío que intentamos llenarlo con otras cosas, el único que puede llenar ese vacío y que permanezca, que dure esa llenura en tu alma, es Dios. Y sabes algo, tú no necesitas escucharnos a nosotros los pastores. Tú necesitas escuchar la voz de Dios. Nosotros sencillamente somos un canal, un instrumento que Dios usa, porque si Dios nos hablara directamente a nosotros, ¿verdad? Que no hubiera aquí pastores ni nada, y nos hablara a nosotros directamente, nosotros que hayamos muerto aquí, porque no podíamos resistirlo. Pero parte del plan de Dios para llevarte a ti a un arrepentimiento verdadero es precisamente poner hombres y mujeres débiles, defectuosos como lo eres tú, a traerte la palabra del Señor. Porque el Señor no quiere que nadie le sirva por miedo. El Señor quiere que tú le escuches. Y como hablamos el domingo pasado, todo comienza aquí, en la mente, en los pensamientos. Hablamos el domingo pasado que nuestros pensamientos en nada se comparan con los de Dios. Que los de Dios son mucho más altos. E inclusive el que tenga la mejor autoestima aquí en este lugar entre nosotros, no tiene pensamientos de sí mismo como los tiene Dios de ti. ¿Puedes creer eso? Nosotros tenemos diferentes niveles de autoestima y pudiésemos tener una autoestima que se considere sana, balanceada, porque tampoco es una autoestima que te creas la última Coca-Cola del desierto. Pero aún teniendo la mejor autoestima, ni tú ni yo somos capaces de entender los pensamientos que Dios tiene sobre nosotros y sobre ti. Dios te ama de una manera increíble y tiene unos planes preciosos donde tú encajas perfectamente con todo lo que eres o dejas de hacer. Pero todo comienza con tú tener y desarrollar un oído espiritual para que esa palabra de Dios que se declare por los medios que sea que se declare, que lleva poder en sí mismo, esa palabra que se declara, que lleva poder en sí mismo, pueda entrar en ti, pasar, que se pueda crear un pensamiento de Dios en tu cabeza y de ahí pase al corazón y del corazón a la acción. No se olviden nunca de ese flow
de dónde comienza todo, a dónde va, y la acción que sea que nosotros hagamos sale de aquí. ¿Saben que hay un pasaje en la Biblia que dice que de la abundancia del corazón habla qué? La boca. Así que todos aquellos que hablan mal o que hablan sucio, pues están diciendo que tienen el corazón sucio, porque de ahí es que sale todo. Y tenemos que permitir que el Señor, mira, con su sangre, entre ahí y santifique todo. Porque entonces lo que va a salir por tu boca va a ser palabra limpia, santa, que edifica al que le escucha. Aleluya. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de que el que tenga oídos para escuchar, que escuche. Ese es uno solo, Mateo 11:15. Pero también Apocalipsis, muchas veces, no una sola vez, muchas veces en Apocalipsis, particularmente el capítulo 2, versículo 29, dice: el que tiene oídos, oiga lo que Raymond le dice a la iglesia, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Alabado sea Jesús. Nos ponemos en pie, le damos lectura a la palabra de Dios, en reverencia a la palabra del Señor. Reza la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2, versículos 13 al 16, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. Porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu les quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas. Evaluar es otra palabra para juzgar. Pero ellos mismos no pueden ser juzgados por otros. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente como para enseñarle a Él? Pero nosotros, alabado sea Jesús, termina diciendo, pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Alabado sea Jesús. Pueden sentarse. Yo le había dicho a los hermanos en el estudio bíblico del miércoles, les dije, anótense en 1 Corintios capítulo 2, leanlo en completo, para que tengan un trasfondo de lo que iba a ser la predicación de hoy. Si lo leyeron, les va a ser muy familiar, o ya saben el trasfondo de esto que les quiero traer, pero después de haber leído los versículos 13 al 16, quiero comenzar desde el versículo 1 y ir desglosando, ¿verdad? Desmembrando las porciones bíblicas para explicarle y que podamos todos entender. Lo primero es que el que está hablándole a la iglesia es Pablo. ¿Ok? Pablo. Y mira cómo se expresa Pablo en el versículo 1. Dice: amados hermanos, la primera vez que los visité no me valí de palabras que elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Sigue el apóstol Pablo
básicamente lo que está diciendo es, mira, yo no busqué ningún método filosófico para explicarles a ustedes la palabra de Dios. Y precisamente los que no tienen esa sensibilidad del Espíritu Santo, lo que van a utilizar es lo que tienen, que es un conocimiento humano que no contiene el elemento primordial del Espíritu de Dios. Porque el conocimiento sin el Espíritu de Dios se vuelve en conocimiento vano. Y conocimiento que envanece. Y nosotros vemos que en la historia de la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, una vez Jesús ascendió al cielo, que las personas que Jesús escogió en su mayoría fueron personas sencillas de muy poco o ningún estudio. Algunos de ellos eran pescadores, otros eran de diferentes oficios. Aunque Dios escogió también a alguien como Pablo, que ya mismo vamos a hablar del trasfondo histórico de Pablo, porque el Señor necesita ciertas personas con buen conocimiento, que dominen el conocimiento que la humanidad admira, para Dios darle una unción a esa persona y llamarla a que vaya a aquellos que yo llamo los cabezones, los que saben tanto que no saben nada, para que les puedan hablar en los términos de ellos y que ellos puedan entender, porque no nos equivoquemos, Dios quiere alcanzar a todo el mundo. Dios no tiene preferidos, Él quiere alcanzar a todo el mundo. Él quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento y sea salvo. Y por eso Pablo decía, yo me hice griego para alcanzar a los griegos, me hice romano para alcanzar a los romanos, judío para alcanzar a los judíos, y así sucesivamente. Y Pablo no se presentó exponiendo la sabiduría del mundo al anunciar el testimonio o el ministerio de Dios. Él no utilizó el conocimiento que él tenía, que era mucho y lo vamos a ver ya mismo, para tratar de explicar a las personas los misterios. Cuando hago así, es que los misterios de Dios son misterios para aquellos que no tienen el Espíritu de Dios y que no lo pueden entender, y que a falta de ese entender, pues le llaman misterio. Es un misterio, nadie sabe. No es que nadie sepa, tú no sabes, porque tú no has permitido que el Señor venga a morar en tu corazón, te transforme, haga de ti una nueva criatura, te llene del Espíritu Santo. Y la palabra me muestra que es el Espíritu Santo el que nos lleva a toda verdad. El mensaje que predicó Jesucristo y que predicaron todos sus discípulos y los apóstoles fue un mensaje muy sencillo, pero lleno de poder de Dios. El mensaje era tan sencillo que los que tenían mucho conocimiento, los doctores de la ley, que se sabían los rollos del Antiguo Testamento de memoria, pero les pasó como estos hermanos en la fe que iban camino a Esaú, que Jesús andaba con ellos y ellos no se dieron cuenta. Jesús tuvo que, para bendecirlos, utilizar algo, ¿verdad?, que ellos pudieran ver, que fue el pan. Y Jesús lo que le estaba enviando era un mensaje, no lo estaba alimentando.
Le estaba diciendo, mira, yo soy el pan de vida. El que coma de este pan no tendrá hambre jamás. Y ahí el que come de ese pan, los ojos se le son abiertos. Y puede ver. Dice 1 Corintios, versículos 3 al 5. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. No fueron solamente sencillos. Los hermanos varones que nos reunimos en casa los lunes saben que a mí me gusta darle la importancia que merecen las palabras que están en la palabra de Dios. Porque pudo haber aparecido ahí un mensaje sencillo, pero ahí aparece muy sencillo. Entonces, si es tan sencillo, se supone que Dios lo hace de esa manera, porque el propósito es que todo el mundo lo entienda. Pero hay un elemento que es el oído espiritual. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y por eso la palabra tiene que ser predicada en el poder de Dios. Por eso nosotros no podemos venir y pararnos aquí con el propósito de convencer a nadie, porque no tenemos esa capacidad. Yo no tengo la capacidad de meterme en la mente de nadie para saber qué es lo que está pensando. Pero hay alguien que sí. Porque la palabra me dice que el Señor conoce hasta lo íntimo y profundo de nuestros pensamientos. Vamos a ver cuál era la formación de Pablo, para que podamos entender cómo un hombre que dice de sí mismo que me estoy parando aquí con temor y temblor y que no vengo con sabiduría humana a tratar de convencerlo, sino vengo aquí con palabras llenas del poder de Dios. Y eso tú puedes entenderlo de una persona indocta. Palabra de don. Una persona indocta es una persona que no tiene estudios, una persona que no tiene un nivel académico, que se supone que sean los pensantes y lo más que saben, ¿verdad? Pues Pablo era alguien sumamente preparado, no era un hombre sencillo. Dios lo hizo humilde, Dios lo transformó. Y ahora el conocimiento que había adquirido Pablo durante su niñez y su desarrollo y su formación como hombre, porque es igual que tú y yo, que fuimos a la escuela, algunos a la universidad, y vamos adquiriendo un conocimiento que se nos enseña, ¿verdad? Pero qué brutal cuando ese conocimiento que tú adquieres en la universidad, donde sea que tú estudias, se junta con ese poder de Dios y es capaz de arrasar el mundo entero, porque es Dios. Pero vamos a hablar de Pablo. Pablo fue contemporáneo con Jesús, o sea que nació y se crió básicamente en la misma época en que Jesús nació y se crió. Pablo nació en la ciudad de Tarso, en la provincia de Cilicia, que hoy en día se conoce actualmente como Turquía. Ahí fue que Pablo nació y se crió. Tarso, la ciudad natal de Pablo, no era ningún pueblo insignificante, sino una activa metrópoli
de muchas culturas y con un importante comercio internacional. Esto se debía en gran manera a su ubicación geográfica, que era muy estratégica. ¿Okay? Los habitantes de Tarso eran grandes amantes ¿de qué? De la cultura. Eran asiduos estudiantes de la filosofía, las artes liberales y de todas las ramas del saber en general, hasta tal punto que Tarso adelantaba por mucho a Atenas y Alejandría, a cuyas escuelas asistían más forasteros estudiantes que de la misma ciudad de Tarso. Era una ciudad universitaria. Mientras él crecía, estaba siendo preparado inconscientemente, porque en aquel momento él no tenía conciencia de cuál era el plan de Dios. Y a lo mejor tú estás estudiando algo hoy que Dios tiene en sus planes, que tú lo estudies para usarte después. Es ahí el por qué nosotros le decimos siempre a los estudiantes: no vayas a estudiar a lo loco, rompe a orar. Pídele a Dios que te diría a ver qué tú tienes que orar, que tú tienes que estudiar, que no necesariamente va a ser lo que a ti te gusta estudiar. Amén. Mientras él crecía, estaba siendo preparado inconscientemente para encontrarse con hombres de todas las clases y razas, para tolerar la mayor diversidad de hábitos y costumbres, y sobre todo para familiarizarse con la cultura y el saber del mundo de aquel entonces. ¿Okay? Y muchos de nosotros que hemos tenido la experiencia de viajar a diferentes partes del mundo, tenemos la costumbre de tratar de buscar la mayor cantidad de información como sea posible, familiarizarnos con ella, de manera tal que nosotros podamos llevar el Evangelio y las enseñanzas del Evangelio de una forma no cultural, pero que tampoco hiera la sensibilidad cultural de nadie. ¿Okay? Y Dios me dio esa gran bendición de poder por 7, 8 años ser maestro de disciplina y de integridad del líder cristiano en el Instituto Agay. Y en ese instituto es un instituto que es intercultural, no denominacional, porque es interdenominacional. Allí yo conocí personas que eran sacerdotes de la Iglesia Católica, conocí personas que eran líderes y pastores de otras denominaciones, y todos éramos uno solo allí. Y había una riqueza de la cual todos nos aprovechábamos, porque cuando nos sentábamos a la mesa y yo comía con un hindú, pues yo le preguntaba sobre India y él me preguntaba sobre Puerto Rico, y en esa dinámica nos pudimos familiarizar con las culturas, inclusive parte de la clase inicial de un mes era que cada estudiante llevara una presentación de su país, población, cantidad de personas, ¿verdad?, que vivían ahí, cuáles eran las denominaciones predominantes. Eso es importante, por ejemplo, que si Dios te llama a ser misionero, no te creas que Dios utiliza a cualquiera para mandarlo al campo misionero. No te creas que Dios manda al campo misionero a personas no preparadas.
Dios llama y Dios capacita para que podamos hacer un trabajo efectivo y alcancemos a las personas. Cuando se trata de ministrarle, de enseñarle a hombres, yo tenía mi clase, habían varios grupos y los grupos, el máximo por grupo eran 25 para poder trabajar con ellos. Pero algo que había en cada una de esas clases es que había una mezcla de hombres de India, de hombres de África, de hombres de Asia, de todos los lugares de Asia. Y entonces nosotros como facultativo teníamos el reto de poder presentar una enseñanza con sensibilidad transcultural. Y es un reto. Por eso es que cada vez que yo me paraba allí, yo tenía que pararme allí dirigido y empoderado por el Espíritu Santo, que es el que más sabe sobre sensibilidad transcultural. Y un solo ejemplo era que yo hablaba de algo de lo que yo hablaba era del copyright. El copyright es que hay personas que desarrollan aplicaciones, programas, software, tiene diferentes, se identifica de diferentes maneras. Los libros y todo tiene copyright por lo regular. Lo que quiere decir que usted puede comprarlo, puede leerlo o utilizarlo si usted compró la licencia cuyo dinero va al que desarrolló ese programa. En los países asiáticos y de África, la norma general, como son lugares tan corrompidos, es que la misma gente que te vende la laptop, te la vende cargada de todos los programas habidos y por haber, Windows y todo eso. Yo no sé cuántos de ustedes saben, ¿verdad? Que usted compra una laptop y lo que le viene con un sistema operativo ya incluido en ese precio, pero es eso nada más. Porque las demás aplicaciones y cosas usted tiene que comprar la licencia para poder utilizarla. Entonces, en la clase de integridad yo vengo y les hablo a todos y les digo, ¿tú sabes una cosa? Que tú estás robando y robar es pecado si tú no respetas las leyes de copyright inmateriales, que tú vivas en India, vivas en África o en el Jurutungo. Y ellos se ponían eufóricos y decían, pero pastor, ¿cómo va a ser eso? Y digo, bueno, es que sencillo. Si tú no tienes licencia que tú hayas pagado por lo que tienes montado en esa laptop, tú estás robando. Porque todas esas licencias, aunque la hayas comprado en África, tienen copyright. Y usted no puede violar eso. Porque esas son leyes internacionales. No se anulan cuando entran a India o van a Tailandia. Y yo le explicaba estas cosas y otras muchas más que tienen que ver con integridad, porque ellos llegaron a ese lugar cuestionándose por qué ellos no sentían que tenían el respaldo de Dios en sus ministerios. Y era sencilla. Dios no cierra los ojos. Yo ponía en mis PowerPoint los tres monitos que hacen así, que hacen así, que hacen así. Y yo digo, Dios no hace eso. Ante lo que no es correcto, ante lo que es robo, ante lo que es corrupción, Dios no se tapa los ojos, ni se tapa los oídos. Nosotros somos los que nos hacemos los locos.
Santo. Algo que Pablo no decidió fue el nacer en medio de una familia judía. Van a ver una mezcla aquí bien loca. Pablo nace en una ciudad donde su ciudadanía era romana, pero nace en medio de una familia judía. O sea, tú eres puertorriqueño, de familia puertorriqueña, pero por esas cosas de la vida, naciste en República Dominicana. Pues ¿sabes qué? Tu ciudadanía es de Santo Domingo. Aunque naciste de padre, hermano, de una familia puertorriqueña. Pues eso le pasó a Pablo. Él nace en Tarso, que era una ciudad romana, nace en medio de una familia judía. Esto dejó una huella mucho más profunda en él que su lugar de nacimiento, su ciudadanía romana. Cuando desde su perspectiva cristiana recapitula los valores naturales de los que antes se enorgullecía, entonces escribe en Filipenses 3:5, circuncidado al 8º día, que lo hacían ¿quiénes? Era un mandato obligatorio a todos los varones. Al 8º día había que circuncidarlo, por eso lo hacían los judíos, ¿verdad? Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Y sigue por ahí. Ahí él está presentando todo su pedigrí, ¿verdad? La decisión que tomaron los papás de hacerle ir a estudiar a Jerusalén para ser un rabino, fue una de las cosas que más trascendencia tendría en su futuro ministerio. Los papás lo mandaron a estudiar para ser rabino. Porque si bien él era apóstol de los gentiles, también fue un gran misionero de su propio pueblo. En cada ciudad que visitaba donde había judíos, se presentaba en la sinagoga. Y su educación como rabino de Jerusalén le aseguraba la oportunidad de hablar de tal manera que inmediatamente captaba la atención. Y su conocimiento de las Escrituras, no pierda de perspectiva esto, su conocimiento de las Escrituras le capacitaba para dirigir a sus oyentes a la fe en Jesús. Este hombre, por experiencia propia, conocía por experiencia propia la completa, oye bien, la completa impotencia de la ley. Cuando se habla de la ley, era de la ley del Antiguo Testamento, para aplacar ¿qué? La conciencia y satisfacer el corazón. ¿Qué es lo más que andan buscando la gente cuando vienen a las iglesias? Por lo regular es llenar un vacío, que su corazón esté herido y necesitan ser sanos y otras cosas más, ¿verdad? Así que él podía hablar al corazón de otros muchos judíos que sentían esta misma frustración y llevarles a la gracia de Dios manifestada en Cristo. Como pensador y escritor cristiano era fundamentalmente que conociera perfectamente el Antiguo Testamento para así poder mostrar cómo éste se había cumplido en Jesús. Entonces las sólidas nociones que Pablo había adquirido de las Escrituras durante su juventud, cuando la memoria tiene el mayor poder de retención, son jóvenes, ahora fluían libremente mientras predicaba y escribía. También Pablo aprendió a fabricar tiendas de pelo de cabra, uno de los oficios más comunes en Tarso. Es probablemente que
hubiera sido también el oficio de su padre, porque tradicionalmente, me estoy derritiendo, ustedes me están bajando chorros, gloria a Dios. Nadie como Pablo llegó a comprender la gracia del Señor. Dios le había elegido a él para mostrar de una forma clara lo que la gracia significa y puede llegar a ser en una persona. El misterio de Dios que Pablo predicó es el hecho de que Jesucristo había sido crucificado. Y eso fue algo que había sido predicado antes, pero que en ese tiempo fue revelado. Él hablaba de un misterio a los que entendían que era un misterio, pero yo les decía, ¿tú sabes lo que pasa? Que no hay ningún misterio nada, porque Jesucristo se cumplió. Las escrituras del Antiguo Testamento se cumplieron en Jesucristo. Lo tuviste delante de tus ojos, lo crucificaron, se le presentó a más de 500 personas después que resucitó antes de irse a sentarse a la diestra del Padre. Y no lo conocían. No lo conocían, hermano. Que no pierda de perspectiva que la esencia de todo esto que podamos hablar y compartir con ustedes es que no te sirve de nada. No te sirve de nada. Venir domingo tras domingo, venir como un religioso más, vienes a la célula, cuánta cosa se zafa en la iglesia, tú estás ahí, pero la luz de Cristo no ha alumbrado tu entendimiento, no puedes reconocer la voz de Dios. Que todo lo que quieres hacer es dirigirte y decirte, mira, este es el mejor camino para ti. Y Dios ha prometido que si nosotros escogemos ese camino, que dice la Escritura que es estrecho, porque el ancho es el que tenemos delante de nosotros, por el que se manda a todo el mundo. Pero el camino estrecho, el Señor te va a acompañar, te va a llevar de la mano y te va a pasar al otro lado. Dice 1 Corintios 2, capítulo 2, versículo 6. Y aquí viene la aclaración de Pablo. Después que digo todo aquello, dice, sin embargo, cuando estoy con creyentes cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernadores de este mundo, que esa sabiduría es olvidada pronto, se olvida pronto. Dice el versículo 8, pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Dice el versículo 10, pero fue a quién, a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de ¿qué? De su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Versículo 12 dice, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. El 16 dice, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? Utilicé este mismo pasaje en la predicación del domingo pasado, cuando hablé sobre los pensamientos. ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Alabado sea Jesús. Entonces, yo creo que podemos concluir de manera segura
que nosotros necesitamos, es indispensable. No hay manera de que nosotros, si queremos entender a Dios y todo lo que Él quiere hacer por nosotros o para nosotros o a través de nosotros, no hay manera de nosotros poder entender esas cosas si nosotros no tenemos por su Espíritu Santo, que viene a morar en todo aquel que le acepta como Señor y Salvador, que viene a morar en ti, el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo. Entonces, para todo aquel que acepte someterse a Dios, someterse al Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios va a estar revelándote constantemente las verdades de Dios que son beneficiosos para nosotros, que son luz en el camino oscuro, que es luz para dejarnos saber, quédate quieto, no te muevas, si das un paso a la derecha te vas a ir por un risco y te vas a matar. Nosotros necesitamos eso. En un mundo donde nosotros estamos haciendo decisiones, tomando decisiones constantemente, nosotros necesitamos la mente de Dios para poder tomar decisiones sabias, porque ¿quién es el que conoce el presente, el pasado, el futuro? Lo conoce Dios. Yo tuve la experiencia en varias ocasiones. Una de ellas se dio en la marquesina de mi casa, con dos personas mayores. Cuando hablo mayores, estoy hablando de personas de mi edad o de 70 años. Ya personas mayores que llegaron hasta mi casa averiguando dónde era que se metía el hijo menor de ellos. Son una pareja de ancianos que habían tenido este hijo. Ya de viejo tuvieron ese muchacho. Ya de viejo, porque ya ellos tenían los hijos grandes, ya todos casados y qué sé yo. Pero tuvieron ahí a última hora, cuando ya estaban viejos los dos. Entonces, siendo de 70 años los dos, tenían un hijo de 19. Ese hijo de 19 fue una vez a la iglesia donde estábamos y se convirtió a Cristo. Y se volvió un comefuego, porque tuvo una experiencia con Dios verdadera, real. Hoy en día persevera en el Señor, gracias a Dios. Es policía en Orlando hace varios años, su esposa. También vino a los caminos del Señor a través de él. Tuvimos la dicha de poder ser parte de la ceremonia del matrimonio de ellos. Y pues sus hijos están haciendo en el Evangelio. El punto es que esos dos seres mayores llegaron aquí a mi casa un martes donde se celebraba la célula. Y se sentaron allí, todo el mundo estaba como que, ¿sabes? Se podía venir un alfiler caído. Porque ellos llegaron allí de la nada. El primero que se asombró fue el hijo, que se quedó como que, sabe Dios el revolú que había en la casa, y ellos cuestionándole que dónde él se metía, que si esto, que si lo otro, y saber entonces que tu papá que sigue. Y se aparece donde tú estás. Pero en ese momento, ese hijo había sido suficientemente moldeado por el Señor para mantener la compostura. No ponerse a pelear con los papás y entender que de alguna manera eso era parte del plan de Dios. Resultó que ese martes recibieron el estudio bíblico que recibió todo el mundo y ellos callados. Y tengo que decir esto, ¿verdad?
Y lo digo sin problema porque muchos de nosotros salimos del trasfondo católico. Pero ellos eran bien católicos. Y entonces, de momento, el martes próximo, aparecieron allí otra vez. Y entonces cogieron el estudio bíblico y entonces empezaron los codazos, los que estaban en lo mismo. Dile algo, dile algo que se conviertan, dile algo. Y yo, esté quieto, que yo no soy el que convenzo aquí. Hay un momento donde el Espíritu Santo de Dios va a hacer algo y ahí va a pasar lo que es necesario que suceda. Y todo el mundo hizo chitón, ¿verdad? Porque yo solo dije en secreto, tampoco lo dije así en público para que se fuera a sentir mal, ¿verdad? A ellos dos. Pero ya en la segunda estudio bíblico empezaron a hacer un par de preguntas. Yo se las contestaba y ellos callados. Se fueron y cuando viene el tercer martes, y todos cogidos, el tercer martes aparecieron otra vez. Juan Carlos dije el nombre, ustedes no lo conocen. Se me acerca y me dice, pastor, yo no sé lo que está pasando aquí, pero yo no le dije que vinieran, pero ellos están viniendo voluntariamente. Y yo digo, cállate, tranquilo. Estamos dando, puedo decir el nombre porque ustedes no saben quién es. Viene don Félix y me dice, yo tengo un problema. A mí me gusta leer la Biblia, pero no la entiendo. Hay cosas que no las puedo entender. Y yo dije, este fue el momento. Y le dije, ¿tú quieres entender la Biblia? ¿De verdad? ¿A ti te interesa saber lo que la Biblia dice y entenderla? Y me dijo, sí, claro, yo quiero entenderla. Pues te tienes que convertir a Cristo para que recibas el Espíritu Santo, que dice la palabra de Dios aquí, que Él es el que te va a dirigir a toda verdad. ¿Quieres recibir a Cristo? Y dijo, no, yo no estoy preparado todavía, pero ella sí. Señalando a doña Nora. Los dos están muertos y estuvimos entregándoselos al Señor a los dos. Pero mira hasta dónde llega la cosa, ¿verdad? La dureza. No, yo no estoy preparado, pero ella sí. O sea, él está hablando por ella. Y entonces yo me dirijo a ella y le digo, ¿tú quieres aceptar a Cristo como tu Salvador? Y me dijo, sí, yo sí. Y él dijo, pues yo también. Y yo digo, Dios, carajo, ¿qué pasó aquí? Y entonces aquello se formó una algarabía. Y yo digo, ¿sí? Quieto todo el mundo, esto no se acaba ahora. Y yo le dije, bueno, pues párense aquí y repitan conmigo. Y repitieron. Y después no fallaban un miércoles, después empezaron a ir a la iglesia. Eso era, para ellos era un tabú. Visitar una iglesia protestante, eso era un tabú. Pero nadie los obligó. Y de momento seguían y venían a los discipulados, hacían todo, hermano. Y se avivaron y empezaron a dar testimonios de cómo sucedían cosas entre ellos. Y yo gozándome y el poder de Dios obrando en ellos, en sus corazones, los sanaron. Don Félix, que era un militar retirado, empezó a llorar en público. Que tampoco lo hacía. O sea que Dios transformó su corazón. Y les digo esto porque nosotros podemos tener el mismo interés de leer la palabra de Dios, de entenderla. Pero hasta que nosotros no demos el paso de nosotros abrir nuestro corazón y decir, Señor, yo esto no lo entiendo, pero yo puedo entender que hay algo que falta aquí. Y si eres tú, Señor, pues aquí estoy, haz conmigo lo que tengas que hacer.
Y entonces ahí es que Dios viene y dice, pues ahora yo te voy a mostrar a ti el Dios que yo soy. Y aquel señor tan rudo, frío, militar, se convirtió en una lata. Porque aquello era una sensibilidad brutal. ¿Ah? Y entonces empezar a bregar con ellos y aconsejarlo. ¿Cómo tú has aconsejado, viejo de 70? ¿Verdad? Y yo vengo y lo cogí, yo digo, aquí yo voy a probar a ver si esto es de verdad. Y lo senté y yo digo, ¿sabes algo? Usted está malcriando a este muchacho. Porque ese muchacho con 19 años está yendo a la escuela superior con un Lexus. Eso era una cosa, y tarjetas de crédito y todo, porque ellos me confesaron que lo que no le dieron a todos sus hijos, porque de ambos tenían hijos, ellos se casaron en segunda nupcia, que todo lo que le negaron y no le dieron a sus hijos, entonces ahora después de Dios se lo querían dar a ese único. Y yo le dije, lo vas a dañar, lo estás dañando, se está malcriando, está impuesto ahora a que él se lo merece todo. Y aunque él se había convertido a Cristo, en su carácter había cosas que había que romper. Y no quiere decir que el que lo tenga que se lo dé. No, de eso no se trata. ¿Verdad? Porque al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Así que dice el refrán. Pues si él nació en cuna de oro, pues amén. Pero ¿sabes algo? Que dar mucho sin una enseñanza profunda como base, lo que vas a hacer es perderlo. Lo pierdes. Porque entonces no aprenden a valorar las cosas como debe ser. Y yo soy partidario de que todos y cada uno de nosotros disfrutemos de las bendiciones que Dios nos quiera dar. Yo soy de los que predican, no la prosperidad que predican por ahí. Yo predico que Dios, dentro de la cantidad de bendiciones que quiere derramar sobre tu vida, te va a prosperar también. Y Dios ha prometido abundancia y todo. Pero no va a haber un oasis, hello. No te vas a encontrar un oasis si no te metes primero al desierto. Porque los oasis no existen en otro lugar que no sea en medio del desierto. ¿Sabías eso? Los oasis se encuentran en medio del desierto. Y en los momentos donde más mal tú te puedas sentir, en los momentos donde más seco o seca te puedas sentir, si clamas a Jehová, el oasis de Dios va a aparecer. Y te va a rescatar y te va a rescatar a tiempo y vas a poder beber de su agua, fortalecerte y Él llevarte al lugar de honra donde Él te quiere llevar. Pero para eso hay que ser humilde primero. Para eso nosotros tenemos que ser capaces de corazón rendirnos a Dios. Él le dijo a Marta, la hermana de María, hermanos de Lázaro, le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás mi gloria? ¿Y cuántos quieren ver la gloria de Dios aquí en alguna situación? A lo mejor estás enfermo, enferma, a lo mejor estás hasta aquí en deudas y necesitas que Dios te provea, que te dé sabiduría, te saque del pozo donde estás entejado. Pues mira, Dios está ahí, Él quiere hacerlo. Yo no he dicho ni he predicado aquí que el cristiano no sufre, porque el sufrimiento es parte de lo que nosotros tenemos que pasar para que Dios nos quiebre.
Y en medio de ese quebrantamiento, entonces ahí viene, Dios se derrama en paz, en fortaleza, en bendición, en gozo, en todo eso de forma abundante. ¿Sabes algo? Cuando yo estaba en el mundo perdido, a mí me presentaban el Evangelio todo el tiempo. Imagínense a mi hermano, pastor allá, que estábamos ayer, que llegó a hostigarme tanto que yo lo boté de mi casa a él y a mi mamá. Y yo, mira, si ustedes no saben venir aquí a mi casa a hablarme de otra cosa que no sea de Dios, no vengan. Porque yo lo que quiero es que vengan y me digan que hace falta algo. Pues yo los boté de mi casa. Y cuando pasó eso, ellos hicieron, ya nosotros hicimos lo más que teníamos que hacer. Rompieron orar, encadenaron las iglesias en oración y ayuno. Y Dios hizo, mira, se enjolló las mangas. Le digo, bueno, parece que el único que le puede meter mano soy yo. Y me cogió y literalmente me dio contra el piso, ¿sabes? Me desarmó. Aquel orgullo que yo tenía, lo tiró por el piso. Aquella dureza, donde mi padre me había enseñado que los hombres no lloran, y yo podía ver que mataran a alguien al frente de mí, no se me movía un pelo. Yo me llegué a endurecer de una manera que usted no tiene idea. Y de momento vino Dios con el majón espiritual, y cuando me dio el majonazo, rompió el corazón, lo hizo leña. Y entonces hizo así. Me dijo, ahora te voy a poner el corazón. ¡Pah! Y me puso el corazón como debía ser. Y entonces llora 4 horas y media en el piso allí, llorando ahí como una nena. Y los hombres no lloran. ¿Y de dónde salió toda aquella agua? Aquello era, aquel piso estaba de lágrimas y otras cosas más que no voy a decir para no dañarlo. Pero ese es el Dios al que yo le he servido durante los últimos 30 años. Y no me arrepiento. No me arrepiento. Y el único propósito que yo tengo aquí, en esta iglesia, y de pararme aquí, es de presentarle a ustedes la palabra del Señor tal y como ha sido inscrita, o sea, escrita y inspirada por el Espíritu Santo de Dios. El deber de ustedes es tener el oído. El deber de ustedes es aceptar que no tienen oídos para escuchar, aceptar que no tienen ojos espirituales como para ver las cosas de Dios. Y entonces de decir, Señor, pues, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame. Ese es mi trabajo. No es más ninguno. Darte un abrazo cuando lo necesitas. Llorar contigo cuando necesitas un compañero de lágrimas. Y gozarme contigo cuando tengas las victorias bien tremendas que Dios te va a dar. Compartir con ustedes las experiencias que Dios me ha dado en 30 años. Compartir con ustedes las experiencias de ser un padre de 4 hijos y abuelo de 8 nietos. Y algo tiene que haber sucedido porque mis 4 hijos, sus esposas y esposos y los 8 nietos le sirven a Dios. Y van a la iglesia y son felices. Y ninguno está aborrecido. Ninguno bebe, ni fuma, ni habla malo como lo hacía yo. Pues entonces, ¿qué más bendición que es, hermano? ¿Usted no estaría dispuesto como padre o como abuelo a sacrificarse usted por ver que sus hijos y sus nietos y sus bisnietos están bien encaminados? Y que tú puedas decir en tu corazón, Dios los ha bendecido por amor a mí.
que lo he aceptado, me he sometido a Él. Amén. Si has tenido oídos para escuchar, yo estoy seguro que te has edificado con esta palabra de esperanza, que no es otra cosa. Pero en esta mañana yo tengo la necesidad y la obligación de presentarle a todos ustedes un llamado a la conversión a Cristo. Porque yo he conocido personas que van a la iglesia y nunca han hecho profesión de fe. Y en esta mañana yo quiero abrir el altar y voy a hacer un llamado para que todo aquel que pueda aceptar que necesita al Señor como Dios y Salvador, que pase aquí. Yo quiero orar contigo. El que necesite que sus oídos y sus ojos espirituales sean abiertos, también los invito. Porque no hay ninguna vergüenza en nosotros aceptar, ven por aquí. No hay ninguna vergüenza en nosotros aceptar que hemos estado mal. Y como decían ayer, en el tiempo separado que tuvimos los varones, los pastores allí que estaban dirigiendo dijeron a los hombres, que eran como 900 hombres que habían allí: hay que ser bien hombre de verdad para tú aceptar que has estado equivocado. Hay que ser hombre de verdad para humillarse delante de Dios. Y de esa misma manera yo le digo a la iglesia: hay que ser hombre y mujer de verdad para tú aceptar que tus oídos, por alguna razón, olvídate de las razones, que tus oídos y tus ojos han estado cerrados a la voz de Dios. Olvídate de las razones aquí no importan. Si a Dios no le importa, de hoy para atrás, no le importa, de hoy para atrás, a nosotros nos debe importar menos todavía. ¿Hay alguno aquí de estos que pasaron que no hayan recibido al Señor como su Salvador? Don Manuel. Ella sí. Gracias. Y él sí. Yo quiero hacer una oración con este varón. Le pido a la iglesia que se ponga de pie. Y luego quiero que se sigan añadiendo al llamado acá al frente aquellos que necesitan que los oídos y los ojos sean abiertos. Tu nombre es Manuel, ¿verdad? Manuel, repite conmigo. Señor Jesús, yo confieso ser un pecador. Te pido que me salves, que rompas mis cadenas y me sanes. Haz conmigo, Señor, lo que tengas que hacer, pero renuévame y restáurame. Hazme recipiente de tu Santo Espíritu hoy. Amén. Padre Santo y Dios bueno, hoy hay fiestas en los cielos y crujir de dientes en los infiernos, porque un alma ha sido arrebatada de las manos del enemigo y ha entrado en tu reino. Padre amado, como has prometido, llénalo en este momento de tu Santo Espíritu, perdona todos sus pecados, lávalo, límpialo, purifícalo, santifícalo en ti, Dios mío. Que su cuerpo sea libre, Padre Santo, de todo aquello que haya dominado en su vida, Señor. Te pido que sanes sus pensamientos, que sanes su corazón. Señor, sánalo completo de pies a cabeza de todas las heridas,
decepciones, recuerdos malos del pasado, Señor. Yo te suplico que hoy, Padre amado, comiences a mostrarle el Dios que tú eres, Señor. Transforma su vida, Padre eterno. Permite que Él sea un testimonio vivo de tu poder. Que tu autoridad, Señor, comience a trabajar en Él y a través de Él. Y cancelamos en el nombre de Jesús toda voz contraria a la tuya, Señor. Y te pido, Padre amado, que le des oídos para escucharte a ti. Que no haya ninguna otra voz extraña que pueda dirigirlo, Señor. Espíritu Santo, tú conoces mejor que nadie lo que hay que hacer en Él como lo has hecho con nosotros. Nosotros te lo encomendamos y te pedimos que tu gracia de manera sobreabundante lo arrope de pies a cabeza, Señor. Que tus ángeles vayan con Él en todo momento y lo acompañen. Y en los momentos, Señor, en que su cuerpo quiera dominar, en los momentos en que les vengan las tentaciones, Padre, que ahí tú le abras una puerta ancha delante de sus ojos. Y que Él pueda escuchar tu voz que le dice, entra por aquí, buen siervo. Padre, en el nombre de Jesús, lo declaramos nueva criatura por la fe y el poder de tu resurrección, en el nombre poderoso de Jesús. Un aplauso al Cristo de la gloria por esta vida. Un abrazo. Ahora la familia tiene la encomienda de discipularlo con lo que han sido discipulados, de ayudarlo en su caminar diario. Todavía por alguna razón insisto en que hay personas que necesitan la oración para que sus oídos sean abiertos en la tarde de hoy. ¿Habrá alguien más que necesite que Dios le abra los oídos? ¿Hay nadie más? ¿Están seguros? Yo creo que aquí hay personas que necesitan pasar este llamado. Y ustedes me conocen, yo nunca he tenido prisa en los llamados porque sé que como seres humanos nos resistimos y de momento como que nos trancamos y como que de momento no queremos. Y no es hasta el último momento que uno se decide montarse en el último, ¿cómo se llama eso de los trenes? En el último vagón. ¿Sabe? Es de valientes aceptar que necesitamos ayuda. Todavía hay más. Le damos gloria a Dios. ¿Saben algo? Las iglesias se han acostumbrado a predicar y no esperar a que el poder de Dios de verdad se mueva y que haya evidencia concreta del poder de Dios. Las iglesias no debemos entretenernos. Las iglesias debemos esperar que un avivamiento y un mover del Espíritu Santo en cada reunión. La iglesia debe de esperar el que esa puerta esté todo el tiempo abriéndose con personas que quizás no hayan sido invitadas por nadie, pero son atraídas por la presencia del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Yo creo que todavía hay tiempo. Hay tiempo para que almas sean alcanzadas. No porque lo digo yo, sino porque la misericordia y la gracia de Dios es bien grande. Y Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Si te place, te pido que pongas una mano sobre un oído y otra mano sobre uno de tus ojos mientras yo oro.
Una mano sobre un oído y una mano sobre un ojo. Padre de poder y gloria, precioso y santo Espíritu de Dios, te pido que en este momento todo aquel que reconozca que necesita que sus oídos y sus ojos espirituales sean abiertos y afinados, que en este momento tu poder caiga sobre la iglesia, Señor, y respalde esta oración, Padre eterno, con algo sobrenatural, y que cada persona reciba la respuesta a su petición en esta tarde, Señor. Que los ojos y los oídos espirituales de toda la iglesia sean abiertos de par en par, Señor. Y que las expectativas de nuevos días gloriosos de reunión tengamos en nuestro corazón. Y que se vaya creando en nosotros una sed y un hambre insaciable de ti, Señor. Dios del cielo, permite, Señor, que la sabiduría del cielo, palabras espirituales de sabiduría y de inteligencia, revelación de lo alto, abunde sobre nosotros, Señor, de ahora en adelante, que tenemos oídos y ojos para ver y escuchar, Señor. La gloria de todo te la damos a ti y confiamos por tu fidelidad en que tú, Señor, has contestado esta oración. Te damos las gracias y la gloria en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Un aplauso para el Señor. Santo.